Mercedes hace clausulazo a Carlos Sainz y lo ficha para 2025. Quédate hasta el final para ver la impresionante reacción de Carlos Sainz. Las oficinas centrales de Mercedes en Brackley, Inglaterra, estaban más agitadas que de costumbre. La actividad se sentía desde el momento en que se cruzaba la entrada principal. El sonido de los teclados repiqueteando sin descanso, las conversaciones murmuradas entre ingenieros y estrategas, las llamadas telefónicas que no cesaban y el eco de los pasos apresurados en los pasillos creaban una sinfonía de eficiencia y urgencia. Todo estaba en movimiento. Cada rincón respiraba la intensidad de una empresa que no se conforma con la grandeza pasada, sino que siempre busca la siguiente victoria. En el mundo de la Fórmula 1, la inactividad es sinónimo de derrota, y Mercedes lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, en la parte más apartada del edificio, lejos del bullicio de los ingenieros de pista y los estrategas de carrera, había una sala de reuniones totalmente insonorizada. Este espacio, diseñado para la discreción absoluta, era el epicentro de algunas de las decisiones más cruciales de la escudería. Allí, detrás de puertas gruesas y cristal esmerilado, se definían estrategias, se firmaban contratos y se sellaban acuerdos que cambiarían el destino de la escudería y sus pilotos. Dentro de esta sala, el ambiente era completamente distinto al del resto del edificio. No se escuchaba ni un solo ruido del exterior. La única iluminación provenía de unas luces tenues en el techo que proyectaban una luz blanca, casi clínica, sobre la mesa de madera oscura que dominaba el centro de la habitación. En esa mesa, perfectamente pulida, se encontraban dispersos varios documentos. Eran hojas llenas de cláusulas legales, términos económicos, detalles de bonificaciones por rendimiento y condiciones de contratación. Cada papel había pasado por las manos de abogados, agentes y asesores, y cada palabra había sido medida para no dejar cabos sueltos. Sentados frente a frente, separados únicamente por la mesa, se encontraban Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, y Carlos Sainz Sr., el padre y representante de Carlos Sainz Jr. Ambos hombres estaban inmersos en un duelo silencioso, una batalla de miradas y posturas. Ninguno de los dos hablaba, pero en el aire flotaba la sensación de que las palabras no tardarían en llegar. Toto Wolff, con su impecable camisa blanca remangada hasta los codos, tenía los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas frente a su rostro. Su expresión era la de siempre, fría, controlada, sin una sola emoción fuera de lugar. Los ojos de Wolff, afilados y calculadores, se clavaban en Carlos Sr. con la precisión de un bisturí. Sabía que su contraparte no era alguien fácil de convencer. Carlos Sainz Sr. no solo era el padre de un piloto de Fórmula 1, sino que era un veterano del automovilismo, un excampeón del mundo de rally que había lidiado con contratos, acuerdos de patrocinio y negociaciones mucho antes de que la Fórmula 1 entrara en la vida de su hijo. Suscríbete solo si amas a nuestro compa hispano Carlitos Sainz. Carlos Sainz Sr., por su parte, estaba reclinado en la silla con una postura de calma controlada. Sus ojos observaban a Toto con la paciencia de quien sabe que, en una negociación, el que se muestra ansioso pierde. Su cuerpo no se movía, ni siquiera para acomodarse en la silla. Parecía una estatua, pero sus ojos hablaban por él. Analizaba cada expresión facial de Toto, cada parpadeo, cada movimiento de sus manos. No era la primera vez que se sentaba a negociar con un directivo de una escudería, pero esta vez sabía que era diferente. Mercedes no era cualquier equipo. Mercedes era el equipo que había dominado la Fórmula 1 durante casi una década. Toto fue el primero en romper el silencio, con una voz grave y controlada que parecía resonar en las paredes de la sala. Carlos, sabes perfectamente por qué te he pedido esta reunión, dijo Wolff con una calma que bordeaba la frialdad. No voy a perder el tiempo con rodeos. Con la salida de Lewis a Ferrari, nos encontramos en una posición en la que necesitamos tomar decisiones rápidas, pero inteligentes. No podemos darnos el lujo de experimentar con novatos ni de hacer apuestas a futuro. Necesitamos a alguien con experiencia, alguien que sepa lo que es estar en la cima, alguien que haya luchado por puntos, podios y, sobre todo, victorias. Y tu hijo encaja en ese perfil. Suscríbete solo y si crees que Carlitos no recibió el trato que merecía en Ferrari. Carlos Sainz Sr. levantó una ceja con un gesto de ligera sorpresa, pero no dijo nada. Dejó que el silencio hablara por él, una táctica que había perfeccionado en años de negociaciones. Cuando el silencio se vuelve incómodo, el que no puede soportarlo suele ceder primero. Pero Toto no era de esos. Lo que proponemos, Carlos, no es solo un contrato de piloto. Queremos que Carlos sea una pieza central en el futuro de Mercedes, continuó Wolff, con un tono más pausado. Queremos construir una era con él, no solo darle un asiento.
Carlos Sainz, señor, esbozó una sonrisa de esas que no muestran los dientes. La típica sonrisa que se ve en un jugador de póker cuando recibe una buena carta, pero no quiere que nadie lo sepa. Toto, eso suena bien en teoría, pero todos sabemos lo que significa en la práctica, respondió Carlos, señor, con una voz firme pero controlada. No vine hasta aquí para escuchar promesas de futuro. Mi hijo no quiere ser una pieza de tu ajedrez. No vino a ocupar el asiento de nadie. No es el reemplazo de Hamilton. Si quieres a Carlos, será para liderar. Nada de segundas posiciones, nada de sacrificios estratégicos. No es un escudero, y no vamos a permitir que lo traten como uno. Toto asintió con una pequeña inclinación de la cabeza. Sabía que esa parte de la conversación llegaría tarde o temprano. Se frotó el mentón con la mano derecha, dejando que el silencio se adueñara de la sala por unos segundos. Carlos no quiere ser segundo, pensó para sí mismo. Ningún piloto lo quiere, pero no todos tienen la capacidad de ser primero. Respetamos a tu hijo, Carlos. Y respetamos tu postura. Pero hay algo que tienes que entender. Mercedes no hace promesas que no pueda cumplir. Aquí no se regalan lideratos, se ganan. No importa cómo se escriba el contrato, el verdadero liderazgo se gana en la pista. No se negocia aquí, se negocia en cada curva, en cada vuelta, en cada adelantamiento. Si Carlos quiere ser el líder de Mercedes, tendrá que demostrarlo, no a mí, sino al equipo entero. Carlos Sainz, señor, apretó la mandíbula. No le gustó esa respuesta, pero sabía que había algo de verdad en ella. Mercedes no era Racing Point, no era Ferrari. Aquí, los títulos se peleaban hasta el último segundo. Miró a Toto con más seriedad. No te equivoques, Toto. Mi hijo ya ha demostrado de lo que es capaz. No necesita demostrarle nada a nadie. No viene aquí a ganarse su lugar. Su lugar ya se lo ganó en la pista, peleando rueda a rueda contra Verstappen, Leclerc y hasta contra Hamilton. No aceptaremos menos que eso. Ambos hombres se miraron fijamente. Era un duelo de egos, pero también un choque de realidades. Toto se reclinó en su silla, soltando un suspiro. Sabía que Carlos señor no iba a ceder, y quizás, en el fondo, eso le gustaba. Necesitaba ese tipo de mentalidad en su equipo. Está bien, Carlos. Vamos a escribirlo de la forma correcta. Pero hay algo que quiero que recuerdes, dijo Toto, entrelazando sus manos sobre la mesa. Las palabras en un contrato se ven muy bonitas, pero la realidad de la pista es otra. Aquí, no importa lo que se prometa, solo importa lo que se hace. Si tu hijo quiere liderar, tendrá que hacerlo desde el primer día. No habrá segundas oportunidades. Carlos Sainz, señor, miró los papeles sobre la mesa, pero esta vez no con la intención de leerlos, sino para verlos como lo que eran, el inicio de algo mucho más grande. Sabía que la verdadera batalla no se peleaba en esta sala. La verdadera batalla comenzaría cuando las luces rojas del semáforo de la parrilla de salida se apagaran. Y esa batalla, como todas las demás, solo la ganan los mejores. La sala estaba cargada de una energía tensa e inconfundible, esa que solo se siente cuando dos fuerzas opuestas se enfrentan sin intención de retroceder. El ambiente era elegante, pero frío. La luz blanca y tenue se reflejaba en la superficie pulida de la gran mesa de madera oscura, haciendo que el brillo de los relojes de ambos hombres pareciera aún más nítido. No había sonidos externos, solo el susurro lejano de algún sistema de ventilación, casi imperceptible. Los protagonistas de aquella escena estaban tan concentrados el uno en el otro que el mundo a su alrededor había dejado de existir. Era un campo de batalla silencioso, donde cada gesto, cada mirada y cada respiración contaban. Carlos Sainz, señor, estaba sentado con la espalda recta, sus manos entrelazadas sobre la mesa, una postura de control absoluto. Sus ojos, serenos pero filosos, estaban fijos en su oponente, analizando cada detalle, cada parpadeo, cada mínima variación en la expresión facial de Toto Wolff. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era la primera vez que se sentaba frente a hombres como él. Ya había pasado por cientos de negociaciones a lo largo de su vida, algunas más duras, otras más fáciles, pero todas con un denominador común: paciencia, precisión y estrategia. Esta no sería la excepción. Del otro lado, Toto Wolff, el director de Mercedes, proyectaba una imagen de control absoluto. Su postura, ligeramente inclinada hacia adelante, con los codos apoyados sobre la mesa y los dedos entrelazados, transmitía una mezcla de autoridad y disposición a negociar. Sus ojos eran fríos, pero no por falta de emoción,
sino por el cálculo constante que estaba haciendo en su mente. Cada segundo que pasaba sin hablar, cada pausa que tomaba, formaba parte de su estrategia. No iba a mostrar debilidad. No podía permitírselo. Carlos Sainz Sr. rompió el silencio, pero no de forma apresurada ni impulsiva. Lo hizo con la calma de quien sabe que tiene la ventaja. Toto, no necesito que me vendas a mi propio hijo, dijo con un tono que combinaba firmeza y un leve tinte de ironía. Sé perfectamente lo que vale Carlos. Lo he visto superar obstáculos que habrían destrozado a otros pilotos. No necesito que me expliques lo que puede aportar a Mercedes. La verdadera pregunta aquí es, ¿qué está dispuesto a ofrecer Mercedes por él? No hubo vacilación en su voz, ni un atisbo de duda. Era una afirmación disfrazada de pregunta, una declaración de que él sabía exactamente lo que su hijo valía. Y lo que valía no era negociable. No se trataba de pedir, se trataba de exigir. Toto Wolff esbozó una ligera sonrisa, apenas un movimiento en la comisura de sus labios. No era una sonrisa de diversión, era una sonrisa de reconocimiento. Sabía que la primera piedra ya había sido lanzada, y ahora le tocaba responder. Carlos, voy a ser completamente honesto contigo, dijo con una voz sólida, sin temblor alguno. Queremos a tu hijo por 3 temporadas. Creemos que puede ser una pieza clave para desafiar a Red Bull y recuperar la hegemonía que hemos perdido. Con la salida de Lewis, necesitamos una figura fuerte al lado de George Russell. No buscamos un segundo piloto. Queremos a un líder. Queremos a alguien que se ponga el equipo al hombro cuando sea necesario. Wolff dejó la frase en el aire, sabiendo que cada palabra debía quedar grabada. Su estrategia era clara: posicionar la oferta como una oportunidad de grandeza, no solo como un contrato. Quería que Carlos Sr. viera esto como un legado, no como un acuerdo financiero. Carlos Sr. levantó una ceja, pero no habló de inmediato. Su mirada se endureció un poco más. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, acercando su rostro para cortar la distancia con Wolff. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono controlado, casi relajado, pero con la precisión de un francotirador. 3 temporadas, ¿dices?, preguntó, como si estuviera evaluando una oferta de mercado. No está mal, pero creo que podemos hablar de eso más adelante. Lo que me interesa ahora es la oferta económica. Ya sabes que mi hijo viene de Ferrari y de Williams, y nunca se ha regalado a ningún equipo. No esperes que lo haga esta vez. Sabes perfectamente que, en términos de experiencia, está por encima de muchos otros pilotos. Queremos una oferta que refleje eso. El silencio volvió, pero esta vez era más denso. Wolff no se dejó afectar. Mantuvo la mirada fija en Carlos Sr., sin pestañear, como si estuviera enfrentando a un león que le estaba marcando el territorio. Se tomó su tiempo. Se inclinó hacia atrás, con la tranquilidad de quien sabe que controlar el ritmo de la conversación es parte esencial de la negociación. Con una lentitud intencional, tomó una carpeta negra que estaba frente a él, la abrió y sacó una hoja de papel. No la miró demasiado, solo lo suficiente para dar la impresión de estar revisando los detalles. Luego cerró la carpeta y la colocó de nuevo sobre la mesa. Nuestra oferta inicial es de 6 millones de euros anuales, dijo con la misma firmeza con la que un juez dicta una sentencia. Es una cifra competitiva, especialmente considerando que también habrá bonificaciones por podios y victorias. Si Carlos rinde al nivel que esperamos, podrá sumar una cantidad significativa a su salario base. La frase quedó flotando en el aire, pero la respuesta no tardó en llegar. Carlos Sr. se recostó lentamente en su silla, cruzó los brazos y comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, como si acabara de escuchar la mayor estupidez del mundo. Se quedó así unos segundos, haciendo que la incomodidad se instalara en la sala. Sus labios se torcieron en una mueca de incredulidad. ¿6 millones? Preguntó con una mezcla de burla e incredulidad. 6 millones por el piloto que, según tú, será la pieza clave para recuperar la hegemonía de Mercedes. Soltó una risa corta, sin alegría. No, Toto. Mi hijo no es un piloto de 6 millones. Lo sabes tú, lo sé yo, y lo sabe todo el paddock. Si quieres sacarlos en tu equipo, tendrás que hacer algo mejor que eso. Wolff no se inmutó. Sabía que esto no sería fácil, pero tampoco esperaba que lo fuera. Se inclinó hacia adelante de nuevo, entrelazando los dedos de las manos y apoyando los codos sobre la mesa. Era su turno de presionar. Carlos, seamos prácticos. Nadie está diciendo que 6 millones sea el límite. Es una cifra inicial. De aquí podemos negociar.
Su tono se volvió más conciliador, pero con una firmeza subyacente. No estamos cerrados a subir la cifra, pero tienes que entender que la situación de Mercedes ha cambiado. Estamos invirtiendo en desarrollo, en tecnología, en una nueva era de monoplazas. No podemos ofrecer contratos desproporcionados. Lo que sí podemos hacer es ofrecer incentivos. Podios, victorias, incluso campeonatos. Si Carlos hace todo eso, su ingreso total será mucho mayor que esos 6 millones iniciales. Carlos Sr. inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera examinando una obra de arte mal pintada. No me interesan las promesas, Toto, respondió con frialdad. Las promesas no alimentan a nadie. Quiero cifras reales, tangibles. No bonificaciones, no si pasa esto. Quiero garantías. 10 millones de euros al año, garantizados. Ese es el precio. Todo lo demás es humo. Toto Wolff no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo, analizando cada palabra. No había muchas salidas. Lo sabía. Intentar bajar la cifra podría ser interpretado como una señal de debilidad. Pero tampoco quería ceder tan rápido. No sería la primera vez que enfrentaba este tipo de situaciones, pero esta vez había algo diferente. Carlos Sainz Sr. no solo estaba defendiendo el valor de su hijo, estaba defendiendo el respeto que su hijo merecía. 10 millones. Entonces, dijo Wolff finalmente, soltando el aire por la nariz con una sonrisa tensa. Veamos cómo podemos llegar a ese número. Carlos Sr. sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa forzada. Fue la sonrisa de un hombre que había ganado la primera batalla. No me cabe la menor duda de que lo harás, Toto, dijo mientras se reclinaba en la silla con los brazos cruzados, dueño absoluto de la situación. 6 millones. ¿Toto? Repitió Carlos Sainz Sr. con una mezcla de incredulidad y desdén en la voz. Se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa, mientras sus ojos se clavaban en los de Toto Wolff como dos dagas afiladas. ¿Me estás diciendo que 6 millones es lo que crees que vale mi hijo? ¿De verdad? No sé si estás intentando ser gracioso o si realmente piensas que esa cifra es adecuada para un piloto que ha liderado equipos como Ferrari y Williams. No estamos hablando de un novato, Toto. No estamos hablando de alguien que acaba de llegar a la Fórmula 1 con la ilusión de aprovechar su oportunidad. Mi hijo no es un piloto de relleno, y tú lo sabes mejor que nadie. Tú mismo me dijiste que no estás buscando un segundo piloto. Dijiste que querías un líder. Pues te lo voy a decir de forma que no haya malentendidos. Un líder no se paga con 6 millones al año. Mi cifra es clara, directa y definitiva. 8 millones. Ni un euro menos. No voy a aceptar menos que eso. Y te aseguro que Carlos tampoco. El silencio en la sala era tan pesado que se podía oír el zumbido lejano del aire acondicionado. Ni una sola palabra fue pronunciada. Toto Wolff permanecía inmóvil, con la mirada fija en Carlos Sr., sus ojos entrecerrados en una expresión que no era fácil de leer. Podía estar evaluando la situación, calculando la próxima jugada, o simplemente decidiendo si valía la pena responder de inmediato. Finalmente, Wolff se reclinó lentamente en su silla de cuero negro, apoyando los codos en los reposabrazos y entrelazando los dedos frente a su rostro. Su respiración era lenta, medida, como si estuviera controlando cada inhalación para no mostrar ningún signo de debilidad. No había rabia en su rostro, pero tampoco había cordialidad. Era el rostro de un hombre que había pasado por muchas negociaciones antes, pero esta vez sabía que no iba a ser fácil. Carlos, comenzó Wolff con una voz grave, pero controlada. Entiendo tu postura. De verdad, la entiendo. Nadie está aquí para cuestionar el valor de tu hijo. Nadie está poniendo en duda su talento ni su capacidad para liderar un equipo. No hace falta que me recuerde su historial. Yo lo conozco de memoria. Sé lo que hizo en Ferrari. Sé lo que hizo en Williams. Pero también tienes que entender mi posición. Venimos de 2 temporadas que no han sido las mejores, y eso no es un secreto para nadie. Los presupuestos están más ajustados que nunca. La Fórmula 1 no es lo que era hace unos años, y tú lo sabes bien. Los costes han subido. Los límites presupuestarios nos afectan a todos. No podemos permitirnos errores de cálculo. Cada euro que gastamos tiene que estar justificado, y créeme cuando te digo que cada cifra se revisa con lupa. No podemos prometerte 8 millones, Carlos. No con todo lo que estamos invirtiendo en volver a ser competitivos. La prioridad, ahora mismo, es el coche. Si no tenemos un coche que pueda pelear por victorias, no importa cuántos millones le paguemos a un piloto. Se hizo una pausa, de esas que no son accidentales.
La pausa era intencional. Wolf dejó que el mensaje flotara en el aire, esperando una respuesta, una reacción, algo que le diera una pista sobre el próximo movimiento de Carlos Señor, pero Carlos no era de los que caían en ese tipo de trampas. Él también sabía jugar con los silencios. De hecho, sabía que, a veces, no decir nada podía ser más poderoso que cualquier respuesta inmediata. Se quedó mirándolo, sin pestañear, sin mover un solo músculo de la cara. Dejó que pasaran los segundos, cada uno más largo que el anterior, hasta que finalmente decidió hablar. «No me importa tu presupuesto, Toto», respondió Carlos Señor, inclinándose hacia adelante, con los codos firmemente apoyados en la mesa. Su tono no era agresivo, pero tenía esa contundencia que no se puede ignorar. «No me importa en qué tengas que invertir. No me importa que quieras mejorar el coche. No me importa que quieras vencer a Red Bull o a quien sea. Eso es tu problema, no el mío. Lo que me importa es que a mi hijo no le vas a pagar menos de lo que vale. Y lo sabes». Carlos hizo una pausa calculada, solo un par de segundos, suficiente para reforzar la gravedad de lo que estaba a punto de decir. «¿Sabes cuántas veces mi hijo ha tenido que sacrificar sus propias carreras por órdenes de equipo, Toto?», continuó, esta vez con un tono más grave, más cargado de intención. «¿Cuántas veces ha tenido que tragarse su orgullo para dejar pasar a un compañero por el bien del equipo? Lo hizo en Ferrari. Lo hizo en Williams. Pero aquí no lo va a hacer. No otra vez. No esta vez. Porque esta vez me aseguré de que no ocurra. Esta vez, no estamos negociando una oportunidad. Estamos negociando su valor. Y tú mismo lo dijiste, no buscas un segundo piloto, buscas un líder. Los líderes se pagan, Toto. Los líderes no se regalan. Y si quieres a mi hijo como líder, entonces tendrás que pagar lo que vale. Porque esta vez no aceptaremos menos de 8 millones. Y no me importa cuántas cifras tengas que mover en tu presupuesto para que encaje. Esa parte, amigo, te toca a ti». Toto se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la de Carlos. Esta vez, sus ojos ya no mostraban neutralidad. Había algo más. ¿Irritación? ¿Respeto? Tal vez una mezcla de ambas cosas. Golpeó levemente la mesa con la punta de los dedos, como si estuviera evaluando la solidez del argumento de Carlos. Se frotó el mentón, apartando la mirada por un segundo, como si estuviera buscando las palabras correctas para decir lo que tenía en mente. «Carlos», dijo Wolf, con un tono de voz más bajo, casi paternal, pero sin perder la firmeza. «No confundas firmeza con obstinación. Tú sabes que respeto lo que has hecho por tu hijo. Sabes que respeto lo que él ha hecho por la Fórmula 1. Pero te lo digo de frente, porque siempre he sido directo contigo. Esto no es una cuestión de principios. Es una cuestión de números. Este equipo no está buscando perder. Este equipo está buscando ganar. Puedo darte 7 millones. No 8. Pero quiero algo a cambio. Quiero compromiso. Quiero acceso total para las activaciones de patrocinio. Quiero a tu hijo en cada evento, en cada firma, en cada aparición pública. Si vamos a pagarle como líder, entonces quiero que actúe como uno. Quiero a alguien que esté disponible. Quiero un líder que esté presente no solo los domingos, sino cada día de la semana. ¿Puedes darme eso?». Carlos se quedó en silencio. No era el tipo de hombre que aceptaba condiciones sin evaluarlas. Pensó durante varios segundos, observando a Wolf con una mirada fija y sin parpadear. Al final, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de alguien que sabe que ha ganado. «Lo que estás pidiendo ya lo tienes, Toto», respondió Carlos Señor, inclinándose hacia adelante, apoyando sus manos firmemente sobre la mesa. «Porque mi hijo no se esconde. Mi hijo siempre está presente. No necesita que lo busquen para las fotos. Él está allí antes de que se lo pidan. Si quieres a un líder, ya lo tienes. Y ahora, tienes lo que querías. Tienes a Carlos Sainz. Tienes tu líder. Y tienes a alguien que no se va a conformar con ser la sombra de otro piloto». Toto asintió lentamente, reconociendo la victoria de Carlos Señor era una victoria pequeña, pero significativa. Sabía que había perdido la batalla de los 8 millones, pero también sabía que había ganado algo más valioso. Había conseguido a un piloto que no solo estaba dispuesto a luchar en la pista, sino también fuera de ella. Eso, en la Fórmula 1, valía más que cualquier cifra en un contrato. «De acuerdo, Carlos. 8 millones. Y quiero todo lo que te pedí. Ni un paso atrás». «Ni un paso atrás, Toto», respondió Carlos Señor con una sonrisa de satisfacción.
Porque eso es lo que hacen los líderes. No retroceden. Nunca. La puerta se cerró detrás de Carlos Sr., y Toto se quedó mirando la mesa, en silencio. No retroceden, pensó. No retroceden nunca. El silencio se apoderó de la sala de reuniones, un silencio denso, casi asfixiante. Los relojes parecían detenerse, y la tensión en el aire era tan palpable que cualquiera que entrara en la habitación podría sentirla de inmediato. Todos los ojos estaban puestos en Toto Wolff, el hombre que tenía en sus manos el futuro de Mercedes. No había una sola persona en esa sala que no supiera la magnitud de la decisión que estaba a punto de tomarse. No se trataba solo de números o contratos. Se trataba del legado de una escudería entera. Se trataba de la posibilidad de devolver a Mercedes a la cima de la Fórmula 1, de frenar la imparable racha de Red Bull y de demostrar que, con la estrategia correcta, ningún imperio es invencible. Toto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Su mirada era calculadora, fría, pero no indiferente. Sabía que todos estaban esperando su decisión. Sabía que cada palabra que pronunciara sería analizada y recordada. Se frotó las manos lentamente, como si el movimiento le ayudara a ordenar sus pensamientos. Tenía ante sí una oportunidad y una responsabilidad. Lo que estaba en juego no era solo la próxima temporada, sino el futuro de la escudería. Y eso, para un hombre como él, era inaceptable dejarlo al azar. Su mirada se desvió hacia Carlos Sainz Sr., el hombre que, con la misma calma que exhibía en las pistas de rally, lo observaba desde el otro lado de la mesa. Carlos Sr. no parpadeó ni un segundo. No había urgencia en sus gestos, ni nerviosismo. Solo paciencia. La paciencia de alguien que ha estado en demasiadas negociaciones como para mostrar sus cartas antes de tiempo. Sabía que la ventaja no se obtiene hablando, sino esperando el momento justo para hacerlo. Y Wolff lo sabía. No estaba negociando con un padre cualquiera, estaba negociando con un veterano, con alguien que entendía que las palabras adecuadas, dichas en el momento correcto, podían ser más poderosas que cualquier cláusula en un contrato. Wolff levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Carlos. Se produjo un intercambio silencioso de ideas, una especie de conversación no verbal en la que se decían más cosas de las que cualquier palabra podría expresar. Durante ese instante, el mundo exterior dejó de existir. No había ingenieros, no había cámaras, no había periodistas. Solo dos hombres midiendo fuerzas en un campo donde las armas no son los autos de carreras, sino la estrategia, la paciencia y la inteligencia. Está bien, Carlos, dijo finalmente Wolff, con una sonrisa pequeña, apenas visible, pero que denotaba aceptación. 8 millones. Lo acepto. Pero quiero una cosa clara, y quiero que todos los que están aquí presten atención. Su mirada se endureció y giró lentamente para observar a cada uno de los presentes en la sala. Espero que Carlos esté comprometido al 100% con el equipo. No al 99, ni al 95. Al 100. Porque necesitamos a alguien que no solo esté dispuesto a ganar, sino que esté dispuesto a liderar. Necesitamos que sea el hombre que nos ayude a romper la hegemonía de Red Bull. No queremos otro piloto que busque excusas. Queremos un líder. ¿Puedo contar con eso, Carlos? El peso de esas palabras cayó sobre la sala como una ola que golpea con fuerza la costa. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a moverse. El silencio se volvió más pesado. Carlos Sainz Sr. se inclinó levemente hacia adelante. Sus ojos se entrecerraron, y se tomó un par de segundos antes de responder. No tenía prisa. Sabía que esas pausas a veces decían más que las propias palabras. Finalmente, con la seguridad de alguien que ha visto ganar y perder a muchos campeones, dijo: Toto, no tienes que preocuparte por eso. Su voz era firme, profunda, con ese tono que solo tienen los hombres que han pasado por el fuego y han salido ilesos. Mi hijo no es de los que se rinden. Nunca lo ha hecho, y no va a empezar ahora. Él sabe lo que se espera de él. Lo supo en Renault, lo entendió en McLaren y lo aceptó en Ferrari, incluso cuando no le dieron las herramientas necesarias. Y te aseguro que, con igualdad de condiciones, Carlos no solo va a responder, va a liderar. No te va a defraudar. Las palabras de Carlos Sr. flotaron en el aire, y nadie se atrevió a romper ese momento. Habían escuchado promesas antes, pero esta vez sonó distinto. Wolff lo sabía. Había algo en la voz de Carlos Sr. que le recordó a la primera vez que Niki Lauda le habló de Hamilton. Esa certeza de que estaban frente a alguien especial, alguien con el carácter necesario para soportar la presión, el escrutinio público y la competencia interna. No era solo velocidad lo que buscaban, era liderazgo. De acuerdo,
dijo Wolf, extendiendo la mano hacia Carlos Sr. Tenemos un trato. El apretón de manos fue largo y fuerte, el tipo de apretón que no necesita de contratos para ser válido. No hubo palabras innecesarias. No hubo sonrisas exageradas. Solo la certeza de que acababan de cerrar uno de los acuerdos más importantes de la temporada. Los días que siguieron fueron un caos mediático. Las noticias corrieron más rápido que los propios monoplazas. Carlos Sainz ficha por Mercedes para la próxima temporada. El sucesor de Hamilton ya está aquí. Sainz y Russell, la dupla que buscará destruir a Red Bull. Los titulares se replicaban en todas partes. Los aficionados de Ferrari se sintieron traicionados, los de Mercedes se ilusionaron y los de Red Bull comenzaron a preocuparse. Las redes sociales explotaron. Los foros de debate se llenaron de teorías. ¿Cómo sería la relación entre Sainz y Russell? ¿Podrían coexistir? ¿Se respetarían mutuamente o se convertirían en rivales internos? El anuncio oficial fue un evento en sí mismo. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala, los periodistas se amontonaban tratando de captar la mejor imagen. Toto Wolff se encontraba en el centro, con la postura erguida, los brazos cruzados y esa sonrisa calculadora que siempre usaba cuando sabía que había tomado la decisión correcta. A su izquierda, George Russell mantenía una sonrisa controlada, pero sus ojos observaban con atención a su nuevo compañero. Y a la derecha de Toto, allí estaba él, Carlos Sainz, con el mono negro y plateado de Mercedes, su nombre bordado en el pecho y la estrella de Mercedes brillando sobre su hombro. Cuando Carlos tomó el micrófono, la sala enmudeció. No hizo falta pedir silencio. Todos sabían que era el momento de escuchar. Desde que empecé en este deporte, dijo con una voz clara y segura, mi objetivo ha sido competir con los mejores. Hoy, estoy aquí para eso. Mercedes ha demostrado ser el equipo con más ambición y yo soy un piloto con hambre de victorias. No estoy aquí para ocupar un espacio ni para esperar oportunidades. Estoy aquí para liderar. Estoy aquí para ganar. El estallido de aplausos fue inmediato. Los flashes de las cámaras eran tan rápidos que parecía que había una tormenta de relámpagos en la sala. Wolff sonrió para sus adentros. Sabía que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Carlos Sainz no durmió mucho. Se quedó en su habitación, con las luces apagadas, mirando la lluvia golpear la ventana. La mente de un piloto nunca se apaga antes de una gran carrera. Sabía que a partir de ese día no habría excusas. Sabía que la próxima vez que se subiera a ese monoplaza negro y plateado, el mundo entero estaría mirándolo. Los aplausos de hoy se convertirían en críticas al menor error. Pero no tenía miedo. Nunca lo había tenido. A la mañana siguiente, se subió al monoplaza con la misma calma con la que se sube a un coche de calle. Ajustó el casco, bajó la visera y cerró los ojos durante unos segundos. Solo había una cosa en su mente: ganar. La luz roja del semáforo se encendió. Los motores rugieron. Y en ese instante, el mundo dejó de existir. No había prensa, no había periodistas, no había contratos. Solo había una pista, el asfalto frío bajo las ruedas y la promesa que le había hecho a su padre, a Wolff y a sí mismo. Esta vez, no será segundo de nadie. Cuando la luz verde se encendió, todo se volvió ruido, velocidad y precisión. La batalla había comenzado.